Una nueva clase acá en Muebleando. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el cálculo de telas para una silla. ¿Sí? Esta clase, bueno, pertenece al curso de restauración y tapicería de sillas. Y bueno, ya hemos visto algunos temas y vamos a repasar algunos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a compartir acá. Primero quería, bueno, preguntarle si ya vieron lo que es todo el curso gratuito que hemos impartido, donde hay un montón de temas básicos para revisar. Y uno de esos temas es los tipos de telas que hay, ¿sí? Tipos, telas tejidas, las no tejidas, las que son tejido plano, las que son tejido con punto. Y bueno, darle un repaso a eso antes de hacer los cálculos, pero generalmente vamos a usar eh, lo que son tejidos planos, ¿sí? Recuerden que el tejido plano, la característica que tiene es que solamente se estira al bies, ¿sí? El bies es en forma oblicua, ¿bien? Y bueno, en el ancho y en el alto no van a estirar eh, por un tema de su construcción. Así que bueno, revisen ese tema en el curso gratuito. Vamos a continuar. Bueno, vamos a estar repasando también los que son los tres tipos de recursos que tenemos en tapicería que los vamos a usar cuando unamos telas y unamos las telas a las estructuras, ¿sí? Muy bien. El primer recurso es, acuérdense siempre de esto, uno 2 y 3. ¿Bien? El uno es cuando unimos tela con tela, ¿sí? Ese es el centímetro que tenemos que agregar al cálculo de la tela. Si yo tengo 40 centímetros de un lado y 40 del otro, voy a necesitar una tela de 41 y 41 para en ese centímetro unirlas, ¿sí? Coserlas, ¿sí? Vamos a usar ese centímetro para coser las telas. Después cuando tengamos que unir un cierre a la tela, en ese lugar vamos a agregarle 2 centímetros. Si nuestra tela es de 40, en la punta vamos a agregar 2, sería un trozo que vamos a necesitar de 42 centímetros, ¿sí? Y luego si esta tela va a estar engrampada, por ejemplo, eh, engrampada abajo de la silla, cuando terminemos, generalmente se agrapa abajo, vamos a agregarle 3 centímetros más, ¿sí? Entonces veremos que cuando calculamos, por ejemplo, el asiento, le vamos a dar toda la vuelta y vamos a agregar 3 centímetros de cada lado. Bien, bueno. También tiene que tener en cuenta si le van a agregar un vivo a sus sillas, a sus tapizados. No solamente hay que tener en el cálculo la pieza de la silla, del asiento, la del respaldo, sino también, por ejemplo, si tiene apoyabrazos, como es el caso de la foto izquierda, y si le van a agregar algún vivo. Bien, el vivo, recuerden que es el cordón este que le da una terminación particular al tapizado. Lo vemos en los dos tapizados, ¿no? El primero, el de la izquierda, está pegado arriba y el de la derecha está cosido a la tela. En la foto, la imagen de la derecha tiene un capitoné. También van a ver en otro video, en otra clase, cómo calcular ese capitoné y cómo hacerlo. Después vamos a ver cómo hacerlo en el respaldo de la silla, que es un poco particular también. Y cómo hacerlo en un asiento normal, ¿no? Bueno. El vivo se corta de esta forma, ¿sí? Si ustedes van a hacer van a bordear, por ejemplo, todo el asiento de la silla con un vivo, tienen que ir cortando tiras y ir uniéndolas una tras otra para hacer un cordón largo. Bien, fíjense que estas telas no se cortan derechas porque al colocarlas en una esquina de la silla
se van a arrugar. Entonces, para evitar esa arruga, se corta de esta forma el bies, donde se dice que la tela pierde la memoria de su fabricación, ¿sí? Estas tiritas de telas son más o menos de unos 5 centímetros y fíjense cómo terminan, ¿sí? Con un corte oblicuo también. Estas telas las vamos a unir, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos acá arriba eh, dos pedacitos de tela, las unimos de esta forma, ¿sí? Y la damos vuelta para coser, ¿sí? Siempre se cose del lado de atrás. Cuando regresemos a la normalidad, vamos a ver toda una tira uniforme que casi no se va a notar la costura, ¿sí? Fíjense que acá también en la máquina de coser vamos a usar un pie particular que tiene una concavidad para que ingrese el cordón del vivo, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos todas las tiritas unidas, vamos a coserlo con el cordón adentro, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? Acá el pie de la máquina aprieta el cordón con las telas, en este caso escuerina, y la aguja cose bien al borde del cordón, ¿sí? Como tengan en cuenta, si van a hacer algún vivo en el cálculo del tapizado que vayan a hacer, que una sección, por lo menos una sección cuadrada, pueden apuntarlo a esto, ¿sí? Tengan en cuenta que de no sacar todo un cordón vivo entero derecho, porque le va a llevar mucha tela y van a tener desperdicio. Entonces traten de hacerlos así, de esta forma, para que gasten menos material, ¿sí? Es solamente coserlo uno atrás del otro. Bueno, fíjense que siempre a 45 grados, ¿sí? Las rayitas que hagamos y con unos 5 centímetros de espesor. Bueno, para calcular lo que son las telas en sí, ¿sí? Cuando llegamos al cálculo de las telas, debemos llegar al blanco. Este es el blanco de un tapizado. ¿Qué quiere decir el blanco? El blanco significa, bueno, hace referencia a la guata, el color de la guata, pero es cuando ya tenemos todas las gomas puma, todas las cinchas, todo lo que está abajo ya colocado, ¿sí? Y lo único que faltaría ahí sería la tela, ¿bien? Recién ahí podemos sacar los cálculos de cuánta tela vamos a necesitar. Bueno, ahí, por ejemplo, vamos a ver, ahora distintos cálculos que tenemos que hacer. Les voy a compartir la pizarra para que hagamos algunos dibujitos, pero tengan en cuenta que vamos a calcular primero el asiento, después el respaldo y bueno, y ver algunos consejos finales. Bien, bueno, no quiero dejar de compartir esto, que es para la terminación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta estas imágenes. Estos son flejes de aluminio que se utilizan en la parte de atrás cuando cerremos el tapizado de la silla, por ejemplo. Una de las formas que hay es usar un fleje de aluminio eh, que bueno, se utiliza de la forma que está la imagen acá a la izquierda, ¿sí? Se aprieta, por ejemplo, el cordón de vivo y se coloca la tela apretando con esos dientes, haciendo una curvita, ¿sí? Entonces, si yo tengo el respaldo, por ejemplo, de unos 40 centímetros, voy a calcular 42, 43 centímetros para que me dé la curva y poder cerrar bien ahí el tapizado. ¿Sí? Pues si no, se nos van a ver todas las grapas que pongamos, ¿sí? Otra forma de tapar las grapas finales es con tachas, ¿bien? Las tachas pueden cubrir toda la línea final de grapas que pongamos. Y si no, bueno, también lo podemos coser con estas agujas que se ven a la izquierda, estas agujas curvas. También podemos cerrar el tapizado cosiendo a mano
toda la parte de atrás. Bien, bueno, eso es lo que le quería mostrar. Ahora vamos a ir a compartir un poco la pizarra y ver algunos, algunos cálculos. Entonces, vamos a recapitular. Primero, revisen los tipos de telas que hay. Generalmente vamos a usar un tipo de tela de un tejido plano. Puede ser de uno o dos componentes y en eso no se tienen que hacer mucho problema. Vamos a utilizar de los tres recursos de tapicería que tenemos, vamos a usar el 3, ¿sí? para donde vamos a agregar 3 centímetros para engrampar, y el 1, el de 1 centímetro, cuando tengamos que coser alguna tela de la silla. Bien, vimos lo que son los vivos, vimos que lo que es un blanco de tapizado, como para empezar a hacer los cálculos. Y bueno, con el blanco vamos a, con una cinta métrica, un metro de tapicería, vamos a tomar la medida de punta a punta, como les voy a indicar ahora en la pizarra. Vamos a compartir acá la pizarra. Acá ya estamos con la pizarra, vamos a dibujar un poco. Bueno, vamos a hacer una silla, primero y principal, ¿no? Una silla puede tener varias formas. Vamos a empezar con una forma básica. ¿Sí? Vamos a hacer la estructura primero. Bueno, así. Tampoco tiene que ser tan exacto. Las patas es lo menos que nos importa en estos cálculos. Bueno, fíjense que acá es un bastidor el respaldo y va a tener unas hinchas. Bien, bueno. Por ejemplo, tenemos este tipo de sillas donde este asiento es una tabla externa, ¿sí? Que se atornilla desde abajo. Bien, hay unos taquitos abajo donde atornillamos el asiento. Esta tabla la podemos retirar y tapizar afuera como si fuese cualquier tapizado. Muy bien. Vamos a ver cómo tapizar los asientos. En este caso en particular es fácil. Tenemos que, bueno, asuman que ya tenemos la goma espuma, ¿sí? Entonces este asiento se vuelve algo así. Bien. Tengan en cuenta que una persona, vamos a hacer una silla acá. Una persona descansa, a ver si yo puedo marcar acá un color, aquí abajo más o menos el 80% del cuerpo. Bien, y un 5% acá en las piernas y un 15%, pongámosle acá en el respaldo. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para ver qué cantidad de goma espuma vamos a utilizar en la silla. Bien, generalmente vamos a estar trabajando con goma espuma de 3 centímetros, de 2 centímetros o de 5 centímetros. Si utilizan de 2 y de 3, está bueno porque pueden hacer alguna combinación. Siempre recuerden que terminamos con la goma espuma de 1 centímetro. Les recuerdo que tienen un video específico para ver el tema de goma espuma. Y nada, en el medio pueden hacer algún intercambio de capas si tienen, por ejemplo, una goma espuma de alta densidad abajo y una de una densidad media arriba, como para darle mayor confort.
Siempre terminamos con una goma espuma de 1 centímetro, ¿sí? Que le va a dar toda la vuelta al tapizado. Bien, eso recuérdenlo también. Y bueno, ya tendríamos el blanco como para empezar los cálculos. Si yo tengo la goma espuma pelada, puedo hacer los cálculos igual porque la guata no sirve para los cálculos. No la tenemos en cuenta porque no significa ningún tipo de aumento en la estructura. ¿Sí? Es solamente es como aire porque no, no, no influye en la acción mecánica, sino más bien estética. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden esto de los porcentajes del peso del cuerpo por un tema que no le van a poner, por ejemplo, 15 centímetros de goma espuma en el respaldo porque no tiene sentido. ¿Sí? Con una goma espuma de 2 o 3 centímetros alcanza. Y la de 1 siempre. ¿Sí? Entonces, vayamos de nuevo con el asiento. El asiento, tenemos un asiento, por ejemplo, vamos a hacer de 40 por 45 centímetros. Bien, vamos a agarrar la calculadora. Y estimemos que tenemos acá unos 6 centímetros de goma espuma. ¿Sí? Entre goma espuma y la tabla y la goma espuma de unos 6 centímetros. Bien. Entonces, yo para calcular la tela que voy a usar ahí, voy a hacer un dibujito acá. Asuman que está el cuadrado este en el medio. Yo acá voy a tener en el medio 45 centímetros. ¿Sí? Y acá voy a tener 6 centímetros de un lado y 6 centímetros del otro. Bien. A esto, ¿qué se le va a sumar? Se le va a sumar unos 3 centímetros más que vamos a usar para engrampar la tela a la silla. ¿Sí? Tenemos que darle toda la vuelta con el centímetro, ¿sí? Si quiere más fácil. Y si no, hacemos bien el gráfico y eso nos tiene que dar exacto. Entonces tenemos 45 centímetros más 6 y 6 más los 3 y 3. Tenemos unos 63 centímetros de un lado del tapizado. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Arriba vemos 45, pero el pedazo de tela, la pieza de tela, tiene que tener 63 centímetros. Ahora, para los 40 vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a calcular que en vez de 45, 40. Si tuviese 40 acá, ¿sí? Tendría 40 centímetros más los mismos 12 más los mismos 6 centímetros, porque son 3 y 3 para engrampar, ¿sí? Eso me da 58 centímetros. Entonces, en ese caso, mi pedazo de tela, mi pieza de tela para el asiento, va a ser de 63 por 58. Bien. Muy bien. Vayamos ahora por el respaldo. El respaldo lo podemos hacer. Asuman que hay una goma espuma acá. Voy a buscar una goma espuma. Tenemos la madera de unos 2 centímetros más 3 centímetros de goma espuma serían unos 5 centímetros acá. Vamos a hacer 6 porque tenemos la goma espuma de 1 centímetro. ¿Sí? Tenemos un espesor entonces de 6 centímetros. El respaldo puede llegar a tener unos 45, sí, unos 40.
40 de largo, ¿sí? Y unos bueno, el ancho del asiento es 45, vamos a tener unos 43. Bien. Vamos a poner 45, así hacemos las cuentas redondas. Fíjense más o menos que es parecido al asiento, ¿sí? Entonces, esta tela vamos a hacerlo en dos tramos, ¿no? Lo que es el asiento. Un color que no haya usado. Esta tela va a ir de acá. Va a hacer toda la vuelta. Y atrás va a ir otra tela, que es la tela de finalización, ¿sí? Esta la ponemos acá, asiento. Y vamos a hacer el respaldo. El respaldo, vamos a hacerlo por aquí. Y otra pieza por acá. Bien. Entonces vamos a tener, dijimos, 45 centímetros. A los 45 le tenemos que sumar el espesor de la madera más la goma espuma, que dijimos que es 6 de cada lado, más lo que vamos a agregar acá atrás para engrampar, ¿sí? Que son 3 y 3 centímetros. Me da 63 centímetros como hicimos acá abajo. Bien, entonces en el ancho yo tengo 63 centímetros. Bien, y en el alto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar igual que lo que hicimos en el asiento, que era 58. 58. ¿Sí? Pues también tenemos 40 centímetros de altura. Bien, imagínense que es con un asiento dado vuelta, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si tuviésemos la madera para engrampar justo ahí, capaz que nos puede llegar a llevar un poquito más. Y la madera de abajo, si la madera de abajo, la madera que está acá abajo para engrampar, eh, está más retirada, puede ser que nos llegue un poquito más. Eso lo vamos a medir con el centímetro, ¿sí? Entonces, este es el respaldo. Vamos a ver respaldo delantero. Y atrás, esto va a tener 45 de ancho, más, depende de lo que hagamos, vamos generalmente a engrampar, así que vamos a agregarle 3 y 3 centímetros, ¿sí? Va a tener 51 centímetros. 51 de ancho. Y en el alto vamos a tener 40, 46. Me quedo, es más, está bien. 51 por 46, ¿sí? Para la parte de atrás sería esta de acá. Vamos a marcarlo con un color. Flecha, el que va de atrás, ¿sí? Así que bueno, ese es eh, una forma de calcular la silla, ¿sí? A ver si podemos guardar esto. Bien, ahí lo guardamos. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a borrar acá algunas cosas.
Imaginen que el respaldo es parecido. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, si yo tuviese el lápiz, vamos a dibujar acá. Vamos a dar cuenta que yo tengo el asiento acá arriba, ¿sí? Acá voy a tener cinchas también, ¿sí? Imagínense que voy a poner la goma espuma acá arriba y la tela que me va a dar vuelta toda la silla, ¿sí? Y yo voy a engrampar abajo de las fajas de la silla, ¿sí? En este caso es muy similar. Vamos a dar cuenta que tenemos acá tenemos 6 centímetros de goma espuma más 5 de la estructura y que nos lleva hasta la línea de abajo de la faja, más los 3 que tenemos que agregar, ¿sí? Eso me da 9, 14, ¿sí? Entonces el ancho y acá. Este ancho va a tener 45 como figura acá, y vamos a tener 40 también de profundidad. Bien, entonces mi tela, ¿cuánto va a tener? ¿Sí? Vamos a calcular con el verde que dijimos que dimos una vuelta acá. Este verde va a tener el ancho, que tiene 45. Vamos a hacer primero el ancho. Tiene 45 más 14 más 14, ¿sí? Va a tener unos 73 centímetros, ¿sí? Y en profundidad vamos a tener 40 más 14 más 14. Generalmente acá cuando engrampamos en la parte de atrás, a veces hay que dar unos centímetros más. Vamos a medir bien con el centímetro, con la tira, el metro, hasta dónde llegaría nuestro tapizado. Pero asumamos que son unos 3 centímetros más ahora. Entonces tendríamos 40 más 14 más 14 más 3 centímetros de ese changüí que le damos para tener un poco más de tela atrás para engrampar. Eso nos da 71 centímetros. ¿Sí? Estos son cálculos exactos, ¿sí? Son como para tener un cálculo eh, muy optimizado para gastar menos tela. Después estos cortes por ejemplo, tenemos que hacer un dibujo de rollo de tela que tengamos y vamos a ubicar, por ejemplo, 71 por 73. Ten en cuenta que los rollos vienen de un ancho de 1,20, 1,50, puede venir alguna de 3 metros también. Eso está muy bueno, pues vamos a economizar un poquito más por el largo que sea, ¿no? Por el largo que compren. Y entonces acá vamos a ir ubicando los retazos de tela que tengamos que cortar, ¿sí? Entonces háganse un dibujito como para ver cómo ir cortando las telas para su silla, ¿sí? Bueno, algo más difícil que esto podría ser cubrir todo lo que es el respaldo como si fuese un forro, ¿sí?
que debemos coser, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mucha más profundidad en el curso de almohadones, porque es casi como un almohadón. Vamos a tener una faja, ¿sí? Que va a ser, vamos a borrar todo esto, a ver, vamos a guardar de nuevo, guardado, y vamos, muy bien. Imagínense que tenemos el respaldo de la silla. Esto sigue para acá abajo. Imagínense que acá podría estar algo así. Termina ahí. Esto puede estar cosido acá. ¿Sí? Entonces yo vengo con ya digamos, el forro hecho y lo coloco de arriba, ¿sí? Y engrampo acá abajo. Bien, es otra forma que podemos hacer. Podemos coserlo en la máquina de coser, ¿sí? Hay que calcular muy bien el espesor, el ancho, ¿sí? Para que entre bien. Y bueno, es otra forma de hacer el respaldo. Y ahí no vamos a usar tachas, no vamos a usar ni flejes ni nada para cerrarlo, ¿sí? Lo vamos a cerrar solamente engrampando abajo. En el asiento se puede hacer algo parecido si la llevaría una tabla, ¿sí? Que pongamos afuera, podemos hacer algo parecido, pero se ve mucho más en el, en el respaldo. Bien. Aparte del capitoné, que después vamos a ver cómo hacerlo, se puede llegar a poner uno, dos o tres botones acá, como para darle una pequeña profundidad y una forma al tapizado, ¿sí? Así que bueno, esas son más o menos las opciones que tenemos para calcular la tela para una silla, ¿sí? Tanto el asiento como el respaldo. Y vamos a dejar de compartir acá, voy a guardar esto. Y bueno, quería compartirles unos consejos finales. Eh, Cuando calculen, por ejemplo, si tienen que hacer el tapizado de todas las sillas de comedor de su casa o si tienen que hacer algún trabajo para algún cliente, calculen toda la tela que van a utilizar en todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque si yo puedo decir, voy y compro 3 metros de tela como para hacer una silla, ver cómo sale y después hago las demás. En ese caso, cuando voy de nuevo a comprar la tela, capaz que la tela es distinta, ¿sí? Capaz que el proveedor de telas ya vendió todo ese rollo que me había vendido a mí y me va a vender tela de otro rollo que capaz puede variar un poco el color de la tela o la tirada, ¿sí? Cada tirada de tela puede llegar a variar, puede tener mínimas variaciones, con lo cual si fuesen a hacer algún trabajo, traten de comprar toda la tela junta para no tener este tipo de problemas. Bien. Cuando calculen la tela, cuando elijan una tela para sus sillas, traten de que sea una tela lisa o una tela con dibujos que no tengan una dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo calculo las piezas para una silla, una tela que tenga rayas, por ejemplo, las rayas del respaldo tendrían que ir en forma vertical y tendrían que coincidir con el asiento, ¿sí? Entonces ya me limita un poco de cómo tengo que cortar la tela y cuánta tela voy a utilizar. Bien, voy a tener en ese caso mucho desperdicio. Entonces si la tela fuese lisa o no tuviese ningún dibujo,
sería mucho más fácil y voy a optimizar también el uso de la tela, de mis materiales. Y por último quería invitarlos a ver un artículo que está ahí en el manual. Eh, Después les voy a indicar dónde está el manual. Hay un optimizador de corte que usamos nosotros que se llama CutList, que lo que tiene en particular es, bueno, primero que usa inteligencia artificial, con lo cual nos facilita mucho la tarea. Y lo que hace el optimizador de corte es, por ejemplo, si yo tengo una tela de 1,50 y compré unos 6 metros, le pongo esas medidas al CutList y voy a poder ingresar la lista de cortes que voy a necesitar. Y lo que va a hacer este programa es optimizar y dar vuelta a poner las piezas en distinto lugar, como para que me ocupe menos espacio en mi tela. Entonces está bueno porque nos optimiza el uso también de la tela. Podemos jugar ahí también con las medidas, capaz que cambiamos 2 o 3 cositas y ya podemos usar menos tela de la que pensamos usar. Bien, así que bueno, hasta aquí ha sido la clase del cálculo de telas. Y bueno, nos vemos en una próxima clase seguramente. Nos vemos.